Muy bien, y ahora vamos a sumar justamente a nuevos compañeros que se van sumando en esta propuesta de Telediario Federal, y en este caso estamos saludando a Pablo Callejón, que está con su trabajo allí en la casa y cuidándose y cuidándonos a todos. ¿Cómo te va, Pablo? Muy pero muy buenos días. Buen día, Mariano. El saludo para todos allá, cuidándonos en una instancia difícil, complicada que estamos transcurriendo todos, sobre todo al momento de hacer periodismo, pero bueno, en contacto con la información siempre y tratando de generar un análisis a partir de todos estos datos que llegan, que son muchos, que son complejos, pero que en algún punto coinciden sobre la necesidad de referenciar lo más importante que hoy nos está dejando el coronavirus. Y en este contexto vamos a hablar, si les parece, de las pymes. Mucho se está hablando de la economía, pero en particular de las que generan el mayor empleo en la Argentina. Sin lugar a dudas, es un lugar, un segmento en donde hay muchísima, pero muchísima preocupación y con números que son letales, ¿no? Y no hablando de salud, sino la salud de las pymes. Así es. Hay una necesidad en este último tiempo de querer generar una ruptura entre salud y economía. Ya vamos a ver con los datos que vamos a ir desarrollando, no solo aquí en Río Cuarto, en la Argentina y en el mundo, que en realidad esa disrupción es una lógica falsa, porque es difícil imaginar la economía sin salud. Pero si a ustedes les parece, vamos a ir analizándola con datos, para que ustedes mismos también puedan aportar su visión sobre la mirada que se tiene sobre la economía por parte de las pymes y cuál ha sido el contexto que se dio en el país y en el mundo. Hay una encuesta realizada por la consultora Lepar, una consultora riocuartense, cordobesa, en la que hace una referencia sobre la mirada que tienen las pymes en Río Cuarto. Digo, tomo Río Cuarto como punto de referencia porque estamos hablando del centro de la Argentina, uno de los lugares productivos más importantes, pero que tiene más relación, por ejemplo, con el campo que con las pymes, por lo cual aquí también hay una conflictividad. Pero pensemos desde dónde partimos en este análisis. Hay que recordar que venimos de 2 años y medio de recesión, de una economía que se ha visto afectada por la caída del consumo, por una alta inflación, por una caída del Producto Bruto Interno, pero también de los aspectos industriales. La capacidad ociosa, antes de que llegara el coronavirus, la capacidad ociosa en las empresas ya superaba el 50%. Es decir, teníamos una debacle económica muy fuerte cuando nos encontró la pandemia. Pero ¿qué señalan los números de lo que sucede, por ejemplo, en Río Cuarto? Las ventas de las pymes cayeron en un 80%, chicos. Un 80% a partir de la pandemia del coronavirus. El 60% de las empresas que funcionan, de las pymes que funcionan, pequeñas y medianas empresas en Río Cuarto, alquilan, por lo cual suman otro elemento a esa situación económica conflictiva. Solo un 16% de las pymes puede afrontar los gastos con recursos propios. Es decir, tiene algún ahorro, tiene alguna posibilidad de medir esta situación de salarios, de tarifas y de alquiler con sus propios recursos. El 60% admite que no tendrá otra alternativa que endeudarse, buscar ayuda de terceros. Con lo que tienen no les alcanza. Y un 24% admite que no va a poder hacer frente a las obligaciones directamente. En estas condiciones no se pueden endeudar, pero tampoco tienen recursos para hacerlo. Vamos con la segunda de las tramas. En este caso, en Río Cuarto, insistimos, un informe de la consultora Lepar que se concluyó hace muy poquito, el día viernes, con 46 pymes consultadas. Un 80% cree que la situación económica va a empeorar, que no va a mejorar, que no hay elementos para pensar que en los próximos 90 días, este es el plazo de la consulta, la situación va a ser peor. Y un 68% no está de acuerdo con las políticas de la nación para el sector. Y aquí vemos un elemento central. Porque uno podría suponer, bueno, no están de acuerdo con la cuarentena. En parte sí. Hay productores, empresarios que creen que debería
utilizarse otro mecanismo, que es el de mayor amplitud en la economía. Pero además señalan que las políticas económicas que el gobierno nacional ha lanzado, en particular para el sector, no llegan. Uno va, busca un crédito en el banco a tasa del 24% para pagar los salarios y los bancos se niegan o dicen que no tienen la información, pero no están habilitando todos los puntos que se han generado. Vamos a ver qué pasa en el país. Los datos aquí refieren al Observatorio de Pymes, que ha hecho una evaluación muy exhaustiva también. Un 10% de las pymes, Mariano, Mechi, sí, está operativa. Solo un 10% de las pymes. El 36% parcialmente operativas. Es decir, tienen un funcionamiento, pero no en la actividad que venían llevando antes de la pandemia. Y lo decíamos, ya había para ese momento un 55% de capacidad ociosa. Tenían las maquinarias, pero no las utilizaban. Y un 54% de las pymes en la Argentina, hablamos de 325.000 empresas, no tienen actividad hoy por la cuarentena, por la pandemia, por el aislamiento social. Esto que hace prever, los más optimistas hablan de una caída del 2% del PBI. La Argentina perdería más de 150.000 millones de pesos en solo 3 meses. Si la cuarentena se extiende, esto sería aún más. Ayer el Banco Mundial ya hablaba de una caída del 5% del PBI en la Argentina. Sí. Ahora, esta realidad... Lo cual, Pablo, es catastrófico, ¿no? Digamos, es un número enorme, enorme. Absoluto, absoluto. Pensemos que la Argentina viene, insisto con esto, de 2 años de recesión. Claro. Son números muy preocupantes. 2 años de caída en el Producto Bruto Interno de la Argentina y de golpe una pandemia que te puede hacer caer un 5%. En el 2002, en una de las crisis más profundas que tuvo el país, caímos un 11%. Un 11% en aquel momento. Sí. Aquí estaríamos hablando de un 5% en los datos que ayer dio el Banco Mundial. Hay que ver hasta cuándo se extiende la cuarentena. Porque esto todavía no terminó y nadie sabe cuándo termina. ¿Cuál es el final? Y nadie sabe cuándo termina. Bueno, lo reconoció el propio presidente Alberto Fernández en la nota ayer con Telefe que emitíamos a través de Telediario Federal y de Canal 13. Vamos a ver ahora qué pasa en el mundo, porque la Argentina, ¿solo la Argentina está pasando por esto? No. Miren lo que pasa con España. Son datos también muy complejos. Hoy en España se da una prueba piloto, en la cual se van a flexibilizar muchas actividades, sobre todo las que están ligadas con la construcción y también las que están relacionadas con la industria. ¿Funcionará? Bueno, es la gran duda que se está generando hoy en España. Hasta el domingo 12 de abril, hasta ayer, había 166.000 infectados en España y 17.000 muertos. Claro, y eso declaró la cuarentena. 166.000 infectados y 17.000 muertos. O sea, ¿qué dijo? Cuando ya era tarde, cuando ya el desborde se había dado, cuando era imposible revertir los números, simplemente dejar transitar, hacer la cuarentena y que en algún momento bajen esa cifra, que es lo que está ocurriendo ahora. Claro, bueno, el virus ya estaba lanzado. Es uno de los lugares más golpeados, el tercer país en el mundo con mayor cantidad de muertos. Comenzó tarde la cuarentena y esto fue lo que provocó que terminara en una fuerte debacle. Ahora, ¿logró salvar la economía España? ¿Mejoró la economía España? No. España tiene los más altos niveles de desempleo, una caída del Producto Bruto, una caída de la recaudación del Estado. Es decir, llegaron tarde, no lograron salvar la economía y tuvieron uno de los peores índices de mortandad en el mundo. Claro. Vamos a ver, ¿les parece lo que sucede en Brasil? Veamos otro ejemplo. Brasil también es una referencia en este sentido, porque para tener una mirada latinoamericana de lo que está sucediendo. Bolsonaro se niega a declarar la cuarentena. Se niega. Hasta el domingo 12 de abril, en Brasil, hasta ayer,
había 22.169 casos y 1.223 fallecidos. Tiene un promedio de mortandad por día Brasil de 100 personas. Y a pesar de eso, Bolsonaro se ha negado a declarar la cuarentena. Está siguiendo el camino de España y de Italia, Bolsonaro. No declarar la cuarentena, continuar en estas condiciones, y ya sabemos cómo ha sido el ejemplo tanto de España como de Italia. No lograron salvar la economía y tuvieron altos niveles de mortandad. ¿Qué pasa en Brasil? Los gobernadores se están rebelando. El gobernador de São Paulo, por ejemplo, ha decretado la cuarentena. Hasta el ministro de Salud, ¿no? Hasta el ministro de Salud, que ha tenido un cortocircuito político con Bolsonaro. Es que es una medida que va a contramano del mundo. Exactamente. Y ya lo vamos a ver, porque, por ejemplo, Estados Unidos ha modificado esa situación. Vamos rápidamente con Francia, para dar otro ejemplo que quizás es distinto al más ligado afectivamente a nosotros, que es Italia o España. En Francia también demoraron en decretar la cuarentena, lo hicieron el 17 de marzo. ¿Cuál es la realidad de Francia hoy? 133.000 infectados y 14.400 muertos. Es el cuarto país con mayor cantidad de muertos. Hay una situación allí también muy grave en lo económico. Ha tenido Macron que hacerse cargo a través del estado de créditos, de hipotecas, porque la gente no las puede pagar. Hay una debacle económica. Volvemos a ejemplificar esto. El hecho de que hayan demorado no ha salvado la economía. Al contrario, hoy Francia está en cuarentena, no tienen los recursos y la economía también cayó. Y vamos a ver el ejemplo de Estados Unidos, porque es un ejemplo de un país, potencia en el mundo, potencia sanitaria, que tiene la mayor cantidad de premios Nobel, que tiene una capacidad inmensa en salud. Bueno, la cuarentena la han dictado en el medio del pico. El fin de semana Estados Unidos estuvo totalmente paralizado, sobre todo Nueva York. Hasta ayer, 330.000 infectados y 22.000 fallecidos. Estados Unidos hoy lidera en el mundo la cantidad de muertos por cuarentena. Y vamos a la última trama. Porque aquí terminamos de revelar un dato que es sustancial. La cuarentena nos va a permitir, ha permitido en el mundo, porque no hay vacunas, que se reduzca la cantidad de muertos. Es la única manera preventiva. Ahora, ¿va a evitar la caída de la economía? No. La economía, de todas maneras, en el mundo va a caer. Se prevé que será la peor crisis económica desde la Segunda Guerra. Esto va a implicar, ya lo plantean los países europeos y también Estados Unidos, un nuevo plan Marshall. Recuerda, el plan Marshall fue el dinero que Estados Unidos envió a Europa para revitalizar a Europa, porque necesitaban el consumo. El capitalismo necesita el consumo. Si los países no consumen, no hay economía posible. Se habla de caídas del PBI, escuchen Mariano Mechi, en el mundo, en los países desarrollados, del 10%. Italia, por ejemplo, podría caer un 10% en el PBI. Y se prevé la pérdida de 200 millones de puestos de trabajo. De hecho, en Estados Unidos, en las últimas 2 semanas, se perdieron 10 millones de puestos de trabajo. ¿Esto qué implica? Que el hecho de insistir por una apertura de economía en medio de la pandemia no ha dado resultados en ningún lugar del mundo. No ha dado ningún resultado. Cuando la situación de la pandemia se impone, lo importante es la cuarentena para salvar vidas, porque además no hay economía posible con muertos en las calles. Esto parece muy duro. Sí. Parece muy duro. Miren, Grecia y Portugal hicieron lo contrario de Italia y de España. Tienen los niveles de mortandad en Europa más bajos. Grecia, que venía de una situación económica terrible, ustedes recuerdan aquel conflicto con el FMI y demás. Bueno, Grecia tiene uno de los niveles de mortandad por coronavirus más bajos. ¿Pero qué hizo? En el primer muerto, cuarentena. Portugal tiene uno de los niveles más bajos en Europa de mortandad. Bueno, hicieron, a partir de los primeros casos, cuarentena. Y siendo país limítrofe con España, ¿no? Digo, lo de Portugal, siendo país limítrofe con España, en ese sentido. Ambos, ¿no? Grecia al frente de Italia, Portugal debajo de España, países además muy relacionados, porque tienen muchos niveles de vida culturales muy similares a España e Italia, y sin embargo tienen niveles de mortandad más bajos. No hay economía posible, no existe, y lo han demostrado los países del primer mundo, los desarrollados, aquellos lugares a los que queríamos llegar,
eran la referencia en el mundo. No hay economía posible con muertos en las calles, con muertos llevados a través de camiones frigoríficos, con muertos contados por cientos, con hospitales abarrotados. Cuando esto suceda, el país naturalmente entra en cuarentena, porque no tienen otra opción. Y no se pudo salvar la economía. Estados Unidos, 10 millones de desempleados en apenas 2 semanas. Es toda una referencia de lo que sucede aquí. Cada país tiene sus contrastes y muy fuertes. La Argentina lo tiene en relación a lo que estamos hablando, comparándolo con países desarrollados que tienen quizás más sustento económico para lo que venga después, cuando termine la pandemia y tengan que revitalizar la economía. Pero evidentemente es una situación en la que hoy parece no haber más opción que cuidar la salud, evitar un pico de casos para que después la economía pueda revitalizarse sobre bases en las que no esté la urgencia, sino que pueda haber un desarrollo más natural, más posible, aunque evidentemente muy conflictivo. Mariano, nadie puede presumir cuál será el nivel económico o las condiciones del mundo después de esta pandemia. Exactamente, ese es el punto. Pablo, muchísimas gracias, te esperamos mañana nuevamente aquí en Telediario Federal, ha sido un verdadero placer. Un abrazo enorme para todos. Chao, hasta luego.